ustedes se acuerdan, la unidad 3 del programa tiene como tema central la historia de la educación física escolar, es decir, la historia de la relación entre la cultura física y la selección de saberes que se realiza para incluir en el currículum de la escuela, inicialmente la escuela primaria, y la unidad 4, que tiene como tema central la historia de la formación de profesores y la formación de profesores de educación física en Argentina. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo llegamos por fin a hablar de la historia de la educación física y de la historia de la formación de sus profesores? Bueno, para eso tuvimos 2 unidades del programa en la que nos preparamos y nos preparamos con todas las herramientas conceptuales para nuestra historia social de la educación física y también nos preparamos con todo nuestro contexto político, económico y educativo en términos generales para esta historia social de la educación física que decimos que estamos haciendo o que queremos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estos 3 teóricos que vienen a partir de este primero? ¿De qué se trata? ¿Cómo presentaremos esta historia de la educación física escolar? Vamos a usar el esquema teórico que planteamos en la unidad 1. Este esquema teórico, estos conceptos específicos que organizaban las ideas en torno a 3 campos. 3 campos de prácticas y de saberes que establecían relación entre sí. Un primer campo era el campo de la cultura física, que, si se acuerdan, las definimos como el conjunto de las prácticas corporales lúdicas, expresivas, competitivas y formativas, que existen en un momento dado. Ese campo de la cultura física es el campo primario desde el cual se recortan, se seleccionan saberes y prácticas para incorporar a los programas escolares, dada la definición que ustedes conocen de currículum. ¿A qué vamos a llamar educación física entonces? En esta unidad nuevamente vamos a llamar educación física a la asignatura escolar, o sea, a la selección de prácticas corporales lúdicas, expresivas, formativas, competitivas, que se hace para incorporar en la escuela con la finalidad de educar a los niños y las niñas y los jóvenes. Ahora bien, vamos a insertar o vamos a tener en cuenta un tercer campo de saberes y prácticas que en nuestro esquema está ubicado en el centro y le dimos por nombre el campo teórico disciplinar, que es donde encontramos los argumentos, los actores, las ciencias, las disciplinas que funcionan de anteojos, funcionan de herramientas para analizar la cultura física, analizar ese conjunto de prácticas culturales y sociales que existen y a partir de lo que las ciencias y las disciplinas reconocen como más apropiados para la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, realizan la selección curricular. Entonces, nuestro esquema de análisis planteado en la unidad 1 lo vamos a poner en acción para entender qué pasó con la educación de los cuerpos en el gran periodo de 1810 a 1930. Para eso tenemos que recuperar algunas ideas del contexto histórico, ¿sí? Recuerdan que entre 1810 y 1880 el contexto histórico macropolítico iba desde el primer gobierno patrio hacia el inicio de la Argentina moderna, que tuvo en su proceso la conformación del Estado Nacional Argentino. Y también habíamos dicho en la unidad 2 que esa etapa, lo que tenía que ver con la educación, iba desde un momento en que la educación era una cuestión privada, particular, al momento en que la educación era una cuestión de Estado, una cuestión pública. Y habíamos puesto el foco en cómo se había dado este proceso en Buenos Aires. ¿Se acuerdan que había una oferta variada, que estaban las escuelas del Cabildo, que había maestros particulares, tutores en las casas grandes en el campo y también órdenes religiosas? ¿Se acuerdan también que habíamos puesto el foco
en las escuelas del Cabildo y del intento que había tenido el gobierno de Buenos Aires en la época de Rivadavia de organizar a la escuela a cargo del Cabildo, que era el Estado de Buenos Aires, organizar un pequeño sistema educativo, imponiéndole a los maestros de Buenos Aires un método que era el método lancasteriano o monitorial. El lema o la gran pregunta de este primer periodo, que va de 1810 a 1880, sería preguntarnos qué prácticas de la cultura física existían en el Río de la Plata, por un lado, es decir, qué había en el primer campo de la cultura física, y después si alguna de esas prácticas eran seleccionadas para enseñarlas en la escuela. Entonces, para pensar qué pasó con el cuerpo y con los cuerpos de los niños y de las niñas, vamos a poner la mirada en las escuelas de Buenos Aires. Y vamos a poner la mirada en estas escuelas que se intentó organizar siguiendo un método y a partir de indicaciones de un pedagogo, que primero fue Thompson y después fue Pablo Baladía, gran teórico. Para lo que tiene que ver con el periodo 1810-1880, los textos son un texto mío, el texto de Rivero y Raiz, que habla de algún tipo particular de prácticas corporales, las prácticas corporales competitivas, es decir, el deporte, y el texto de Carmen Soares, que habla de las prácticas corporales formativas, específicamente de las corrientes gimnásticas europeas. Entonces, lo que voy a plantear en este momento es una elaboración, a los fines de presentar a ustedes, de ideas tomadas de esos tres autores. ¿Qué prácticas de la cultura física existían en el Río de la Plata para el siglo XIX? Es decir, 1810, 1820, 1830, 1880. ¿Qué prácticas corporales había? Bueno, había juegos infantiles y populares, juegos populares como la taba, la sortija, estos juegos de campo, el pato. También había bailes populares, ¿sí? Y bailes de los salones en las ciudades, a los que podemos llamar los bailes cortesanos, o sea, los que se practicaban en las cortes europeas y los que habían venido acá durante el virreinato traían y practicaban en los salones de Buenos Aires. También había artistas, bufones, acróbatas. Para el siglo XIX existía el circo ambulante, en el cual había acróbatas que hacían piruetas y artistas que entretenían con bailes y haciendo piruetas con sus cuerpos. Pero también, además de esas prácticas corporales, había otras dos prácticas corporales que habían llegado de Europa. Una de esas era el deporte inglés, al que vamos a llamar sport, por su nombre en inglés, para identificarlo después de otras prácticas competitivas que van a ir apareciendo más adelante. Y también existían los sistemas gimnásticos europeos. ¿Cómo podemos decir que existían estas prácticas? Bueno, estas prácticas habían llegado de la mano de los inmigrantes, de los comerciantes ingleses, de los comerciantes con los que se contrabandeaba durante el periodo de la colonia. Los sistemas gimnásticos habían llegado también de la mano de los inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX, el sistema alemán, sueco, francés. Con esto que estoy diciendo es que algunas personas, en algunos grupos, en la sociedad del Río de la Plata, practicaba alguna de estas prácticas corporales que menciono. Es decir, no era ningún tipo de práctica masiva ni accesible para todos, pero existían como prácticas de la cultura física, como conjunto de prácticas que podían ser elegidas para introducir en las escuelas. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar qué se enseñaba en las escuelas del Cabildo, nosotros identificamos que en las escuelas del Cabildo se enseñaban tres cosas: lectura, escritura y cálculo. Y como leímos en alguna fuente que usamos en algún práctico,
Por ahí también se podía enseñar urbanidad, por ahí geografía, quizás teatro, quizás otro idioma, costura o religión. Ahora bien, cuando se organizan las escuelas del Cabildo de Buenos Aires, o cuando se intenta organizar las escuelas del Cabildo de Buenos Aires, bajo el método lancasteriano, ese método que traen primero Diego Thompson y después Baladía y que intentan imponer de alguna manera a los maestros. ¿Qué contenidos hay propuestos en ese currículum, en esa propuesta de enseñanza? Los contenidos son lo que se denominó durante mucho tiempo el currículum clásico, de la lectura, escritura y el cálculo, y como mucho, la costura para las niñas y la religión también. Ahora bien, es posible ver en uno de esos manuales, en uno de esos libros donde se está registrado cuál era el currículum que se enseñaba a las niñas de las escuelas de Buenos Aires, escuelas organizadas por la Sociedad de Beneficencia y financiadas por el gobierno de Buenos Aires para educar a las niñas que no se educaban en las escuelas del Cabildo. Ahí podemos ver, leyendo ese libro, que es un manual escrito por una señora francesa, que las señoras de la Sociedad de Beneficencia traducen para implementar en Buenos Aires. Ahí podemos leer muy minuciosamente las tareas y las acciones y las actividades y las pautas de trabajo de un día escolar para esas niñas. Si nosotros leemos ese manual, vamos a ver que hay muchas páginas del manual que están dedicados a explicitar cómo deben moverse las niñas para entrar al aula. Por ejemplo, dice, hay una parte donde indica los movimientos de la mañana, explica que las niñas entrarán en fila una detrás de otra, con las manos cruzadas en el pecho y sin hacer ruido con los pies, y se van a ubicar una al lado de la otra a lo largo de un banco. Y el manual indica cómo debe caminar una detrás de otra y cómo en un momento todas se van a sentar a la vez cuando la monitora lo indique. El manual también dice de qué manera las niñas van a tomar sus pizarras, de qué manera las van a limpiar, con qué movimientos de mano, en qué momento van a escribir. Si uno leyera todo ese libro página tras página y cerrara los ojos y tratara de imaginarse a esas niñas, casi podríamos decir que lo que el libro describe es toda una coreografía de movimientos, posiciones y conductas permitidas y aceptadas en la escuela. Ahora bien, junto con toda esta indicación de cómo moverse, hay páginas dedicadas a explicar el método para enseñar a escribir, el método para enseñar a leer y el método para enseñar a contar. Ahora, si nosotros contabilizamos en las páginas del libro, ¿cuántas páginas hay destinadas a indicar cómo moverse? ¿Y cuántas páginas hay destinadas a indicar cómo aprender a escribir, cómo aprender a leer y cómo aprender a calcular? Vamos a ver que las páginas destinadas a explicitar y indicar cómo moverse en la escuela, qué movimientos son permitidos, de qué manera hay que caminar, cómo hay que sentarse en los bancos, hacia dónde hay que mirar, qué mano hay que levantar para hacer determinada cosa, de qué manera hay que borrar la pizarra, nos vamos a dar cuenta que ese currículum dedica mucho más páginas y por lo tanto mucho más tiempo a una serie de enseñanzas que tienen que ver con la educación del cuerpo más que con la educación o la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo. ¿Qué podemos decir entonces en relación a la educación escolar en Buenos Aires en este primer periodo? ¿Podemos decir que hay educación física? No. ¿Por qué digo que no tan rápidamente? Porque para decir que hay educación física deberíamos encontrar en este manual o en otros reglamentos alguna práctica de la cultura física, ya sea gimnasia, ya sea danza, ya sea deporte o ya sea
juego indicada como parte de lo que hay que enseñar o practicar. Y sin embargo, lo que vemos en estos manuales es un intenso trabajo sobre los cuerpos de las alumnas para ponerlas listas para aprender a leer, escribir y calcular. Entonces, lo que decimos a partir del análisis de estos documentos, de estas fuentes, es que en la escuela, en primeros intentos de estatalización de la educación, cuando el Estado empieza a plantear los primeros decisiones curriculares, en la escuela hay educación corporal, porque hay un trabajo muy minucioso sobre las alumnas para que dejen sus impulsos infantiles, sus impulsos animales y espontáneos, los más cercanos de los niños, y comiencen a comportarse como alumnas. Comiencen a comportarse como niñas civilizadas que asisten a la escuela. Y si ustedes se acuerdan lo que dijimos en ese momento, cuando estudiamos la educación en general, entre 1810 y 1880, dijimos que era el momento en que la civilidad, que en el siglo XVI, y en el siglo XVII y en el siglo XVIII, habían sido prácticas de clases sociales altas, de la burguesía y del proletariado, de la burguesía y de la corte, llegaban a convertirse en prácticas corporales masivas, homogenizadoras, para igualar a todas las niñas que iban a la escuela. Entonces, en este primer periodo podemos decir que hay educación corporal, porque las niñas no se mueven en la escuela como quieren, se mueven con indicaciones que le dan las maestras, indicaciones que le van a prescribir cómo es la conducta adecuada para la escuela y cómo es la conducta prevista para poder aprender a leer, escribir y calcular, pero no va a haber educación física. Entonces, estamos en un momento en que en la sociedad hay prácticas corporales de la cultura física, pero en la escuela no hay educación física, solo hay educación corporal, a la que podemos asimilar a lo que conocemos como la civilidad y podemos denominar civilidad escolar. Bueno, ahora voy a desarrollar dentro del conjunto de prácticas de la cultura física que existían en el Río de la Plata, ¿sí?, para el siglo XIX, dos prácticas que claramente vienen de Europa, ¿sí? Yo dije hace un rato que había bailes y pasatiempos de la corte, y claramente de la corte era la corte española, y esto había llegado con el virrey, el virreinato y la corte, pero hay otras prácticas de la cultura física que son muy puntuales, muy específicas, y que son fácilmente reconocibles, y que las vamos a reconocer hasta hoy, que provienen de Europa y llegan al continente americano y al Río de la Plata a lo largo del siglo XIX. Estas prácticas corporales, de las que vamos a hablar ahora, son prácticas corporales competitivas, y voy a hablar puntualmente del sport anglosajón, del deporte, y prácticas corporales formativas, y voy a hablar de los sistemas gimnásticos europeos, ¿sí? ¿Por qué desarrollar estas prácticas de la cultura física en detalle? Primero, bueno, para que ustedes conozcan una perspectiva que explica o que intenta explicar el origen del deporte inglés. Cuando hablamos del deporte inglés hablamos del fútbol, hablamos del tenis, hablamos del cricket, y también el origen de la gimnasia, de los sistemas gimnásticos de la Europa continental, y vamos a hablar del sistema sueco, francés, alemán. Importa identificar el origen de estos dos prácticas corporales por dos motivos. Primero, porque nos parece importante que ustedes conozcan que el origen de estas prácticas corporales está altamente vinculado con los contextos políticos y económicos de los países en los cuales se originan. Y segundo, para que poder mostrarles que estas prácticas corporales existían en el Río de la Plata y preguntarnos cuál de estas prácticas, si alguna de estas prácticas, fueron incorporados en algunos de estos tipos de oferta educativa
que vimos en la unidad 2 que existían en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XIX. Voy a comenzar hablando del surgimiento del deporte en Inglaterra. Ustedes tienen un texto, el texto de Rivero Raiz, que se basa en las ideas de un sociólogo alemán denominado Norbert Elias. Elias dice, da dos hipótesis, Norbert Elias, ¿no?, sobre el origen del deporte en Inglaterra. Estas dos hipótesis son una hipótesis económica, es decir, él va a vincular el origen del deporte a determinados cambios en la manera de trabajar, ¿no?, de las sociedades, en este caso inglesa, y otra hipótesis que va a ser la hipótesis política. Elías va a vincular el origen del surgimiento del deporte a cambios en la manera de ejercer el poder en Inglaterra. Entonces voy a empezar por la hipótesis económica. Norbert Elias dice que el deporte en Inglaterra surge en paralelo a la revolución industrial. Es decir, a cuando se pasan de modelos artesanales de producción de bienes para la venta a modelos industriales o fabriles o urbanos de organización de la producción. Entonces, la hipótesis que él plantea es que los cambios en la manera en que las personas trabajan van de la mano de cambios en las formas en que la gente usa el tiempo libre, o sea, los momentos en que no trabaja. Él va a decir que van a ser procesos paralelos de organización del trabajo con modelos de organización del tiempo libre, es decir, del tiempo de no trabajo. Con esto quiere decir, no es que Elías quiera decir que con la revolución industrial las personas tuvieron más tiempo libre y por eso empezaban a hacer deporte, porque en realidad no. También nos dice Elías entonces que ciertos juegos de competición que existían y que involucraban ejercicio físico, como por ejemplo los juegos de pelota, que se jugaban en equipos, pero los equipos tenían diferente dimensión uno de otro, el terreno que se jugaba no estaba demarcado, se podía jugar en todo el pueblo, y el juego determinaba cuando un equipo se quedaba sin jugadores porque estaban todos heridos. Digo, ese tipo de juego, que era más sistemático, comienza a hacerse más preciso, más ordenado, de la mano de este sentimiento y sensación y necesidad de orden que emanaba del tiempo de trabajo. También porque en el tiempo libre los trabajadores podían recrearse, aunque el tiempo libre era poco, pero esa recreación no debía tener tanta intensidad que les impidiera, por lesiones o problemas de otro tipo, volver a su tiempo de trabajo. Entonces lo que dice los más organizados, racionales e institucionalizados de usar su tiempo libre. Se accesibiliza. Estos juegos se hacen más racionales y se transforman en juegos institucionalizados, o lo que se denomina también pasatiempos racionales. Elías va a decir que el deporte en Inglaterra pasa de ser un juego asistemático, espontáneo, de baja institucionalización, a un pasatiempo racional, civilizado, que va a ofrecer distintas características. Por otro lado, va a tener una justa medida entre la atención y la emoción. Además, va a permitir un ejercicio de la violencia, pero de violencia controlada. Una violencia que no lleve al fin del contrario. Y finalmente va a ser un tipo de juego que va a mantener en equilibrio una serie de polaridades entre el ataque y la defensa, entre el respeto a la regla y la violación de las reglas, entre la cooperación y la competencia. Si nosotros nos ponemos a pensar en las características del deporte moderno, el deporte que conocemos hoy, vamos a poder reconocer que los deportes se caracterizan y se mantienen como
prácticas recreativas y lúdicas, cuando mantienen un equilibrio entre la defensa y el ataque. Por ejemplo, si en un juego deportivo, si en un partido el ataque supera la defensa y se hacen muchos goles y no hay oposición a esos goles, probablemente ese deporte, ese partido, ese juego deje de ser interesante. Lo mismo pasaría si hay un equipo que domina totalmente al otro con su defensa y no lo deja avanzar y por lo tanto es baja consecución de goles. Algo similar tiene que ver con respecto a las reglas. Nos acostumbramos a decir hoy mismo que uno practica un deporte jugando con el reglamento. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Nos referimos a que hacemos todo lo que el reglamento permite, no hacemos nada de lo que el reglamento prohíbe, pero lo que el reglamento permite llega hasta un estrecho límite entre lo permitido y lo no permitido. Entonces, hay un delicado equilibrio entre el respeto y la violación de las reglas que caracterizan al deporte moderno. Y todos los que hacen deporte o vienen haciendo deporte hace muchos años pueden reconocer que los reglamentos deportivos varían y se actualizan justamente para mantener el equilibrio de estas polaridades, para mantener el interés, manteniendo el equilibrio entre el ataque y la defensa, para mantener el interés en el juego, manteniendo los momentos, equilibrando los momentos de cooperación y competencia, y también modificando las reglas para permitir más desafío, para permitir momentos más excitantes, pero que a su vez eviten lesiones o cuestiones peligrosas. Entonces, esto que estoy contando, estas características del reglamento, estas características del deporte moderno, son el producto, según Elías, del proceso de civilización de los pasatiempos, que se da de la mano o en paralelo al proceso de civilización, tecnificación o industrialización del trabajo. Son una serie de cambios sociales que producen cambios en el tiempo libre también de las personas. La otra hipótesis de Elías es la hipótesis política. ¿Sí? Y Elías va a decir que en paralelo a la revolución industrial, el deporte puede ser contextualizado en otro proceso que tiene lugar en Inglaterra y que tiene que ver con la limitación de la monarquía absoluta, o lo que los ingleses denominaron la gloriosa revolución del siglo XVII, cuando hacen su revolución burguesa y sin matar al rey, porque los ingleses mantuvieron, ¿no?, su monarquía hasta la actualidad, le colocan un parlamento que limita su poder. Entonces, la gloriosa revolución lleva al ejercicio de la política en Inglaterra a la división de poderes. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa esta división de poderes? Significa que a partir de la gloriosa revolución, para realizar un cambio político en Inglaterra, había que discutir y aprobar cuestiones en el Parlamento. En ese Parlamento estaba compuesto por dos cámaras: la Cámara de los Lores, que estaba ocupado por la nobleza cortesana, y la Cámara de los Comunes, que iba a ser ocupada por la burguesía que venía creciendo. Antes de la revolución, que instaló y le dio un espacio de ejercicio de poder a estas dos clases sociales, ¿cómo se dirimían los problemas políticos? Bueno, los problemas se dirimían o casando princesas con reyes de distintos reinos, o eliminando al rey o al partidario de uno de los lados. Es decir, los cambios políticos se llevan adelante por la guerra o la violencia. Ahora, cuando se instala el Parlamento, los cambios en la política se pueden producir discutiendo y negociando en el Parlamento. Esto pacifica a la sociedad y pacifica a estas dos clases sociales, que eran las que tenían las herramientas para el ejercicio del poder. Baja la amenaza de la guerra civil, porque es el rey el que va
tener un ejército, lo va a sostener con el cobro de impuestos, y la alternancia en el poder se va a dar a través del Parlamento. Esta pacificación de la vida de estas dos clases sociales les produce a los miembros de estas clases sociales monotonía. Es decir, la vida que era tan entretenida cuando el ejercicio del poder se llevaba adelante a través de la violencia, empieza a ser más monótona y obliga o empuja a los miembros de la burguesía y a los miembros de la nobleza, que son los que realmente tienen tiempo libre, a buscar otros espacios de ejercicio de emociones y de violencia controlada fuera de la política. Estos espacios de ejercicio de la violencia controlada y de la emoción va a estar puesta en estos pasatiempos, en un conjunto de pasatiempos que, como dijimos hace un rato, se empiezan a sistematizar, institucionalizar, controlar y reglamentar, y terminan conformando lo que conocemos como los deportes modernos. Entonces, para sintetizar, podemos decir que el deporte inglés es el producto de cambios en las actividades de tiempo libre que surgen en la sociedad inglesa a partir de dos fenómenos o procesos macropolíticos. Desde el punto de vista de dos procesos políticos y económicos. Del proceso político es la revolución inglesa con la instauración del Parlamento que controla y limita el poder del rey. Y el cambio económico es la revolución industrial, que cambia la manera en que las personas trabajan y les cambia los ritos y las formas y las disciplinas con que se organizan también en su tiempo libre. ¿El deporte inglés llega al Río de la Plata? Sí, llega. Los ingleses llegan muy temprano al Río de la Plata. Llegan en 1806, en 1807 con las invasiones inglesas, y llegan después en 1930 con la inmigración inglesa que viene a instalarse en el territorio argentino, y junto con sus costumbres traen sus deportes que durante mucho tiempo van a quedar como práctica dentro de la propia comunidad. La otra práctica corporal, que también proviene de Europa y que llega en el siglo XIX a nuestro país, son los sistemas gimnásticos. ¿Sí? ¿Cómo surgen los sistemas gimnásticos? Carmen Soares nos dice que los sistemas gimnásticos que conocemos, el sueco, el francés, el alemán, que son los primeros que llegan también al Río de la Plata y que en algún momento van a conocer nuestros pedagogos, provienen de las ciudades europeas, de la Europa continental. Es importante destacar que cuando hablo de la Europa continental, estoy diferenciando la Europa continental de la Europa insular, o sea, de la Gran Bretaña, ¿no? Gales, Escocia, que es el mundo anglosajón. ¿Qué pasa en el contexto de las ciudades europeas? Carmen Suárez nos va a decir algo que ya leímos en la unidad 1, que en el contexto urbano va a haber más cuerpos que deben aprender a vivir en menos espacio. ¿Se acuerdan de los burgueses que hablamos en la unidad 1? Entonces, en esas ciudades va a empezar a producirse lo que ya nosotros estudiamos como el proceso civilizatorio. Y paulatinamente, tal como Soares nos contó en el texto de la unidad 1, de estos saberes y prácticas del terreno de la diversión empiezan a desarrollarse a partir del conocimiento científico un conjunto de prácticas que le empiezan a homogeneizar lo diverso y poner serio a la diversión. Soares va a decir que son los primeros esbozos de la gimnasia científica. Ahora, esa gimnasia científica se va a ir desarrollando con características diferentes en distintos contextos nacionales. Por eso hablamos de la gimnasia sueca, de la gimnasia alemana, de la gimnasia francesa, de la gimnasia danesa,
Y más adelante en nuestro país hablaremos del sistema argentino. Soares dice que estos sistemas gimnásticos diferentes por país se crearon en un momento bastante particular de esos países, cuando cada uno de esas naciones se estaban conformando como estados nacionales y necesitaban operar, trabajar sobre su población para tener poblaciones sanas, para tener poblaciones ordenadas, para tener hijos o regenerarse hijos sanos también, para evitar los vicios, para alejar las enfermedades y también para tener una misma identidad, una identidad nacional. Es ahí donde en cada una de estas naciones va a surgir algún pedagogo, en algún caso puede ser algún militar, en otro caso puede ser algún médico, que va a empezar a pensar a partir de la ciencia un conjunto de movimientos que van a tener como finalidad poner recto el cuerpo, airear los pulmones, hacer útiles los gestos, desarrollar la voluntad, el coraje y la energía, y también generar identidad entre los practicantes de ese sistema. Un ejemplo de esto es la gimnasia alemana. Soares cuenta que Jahn, que es un propagandista y un publicista y un republicano alemán, entiende que para lograr la unificación de Alemania, en el momento que está tratando de transformarse en un Estado nacional, necesita dos cosas. Por un lado, que cada uno de los habitantes tenga identidad alemana, tenga una misma identidad, a pesar de que vienen de distintas regiones que se denominan de distinto modo. También necesita que toda esta población empiece a ser más fuerte y se prepare para tener hijos más sanos. Entonces, Jahn diseña un sistema de gimnasia y que lo va a llamar con un nombre alemán, Turnen, porque dice que no tiene que llamarse ni con un nombre francés, ni tiene que llamarse Sport, porque eso no ayudaría a generar una misma identidad. Y además de crear el Turnen, crea clubes de gimnasia. Y clubes de gimnasia que ofrecen que están en cada ciudad y que le ofrecen a la población espacios donde encontrar en su tiempo libre momentos para hacer gimnasia, momentos para encontrarse y a su vez organizar una vez al año festivales de gimnasia entre distintos pueblos. Y él decía que en estos festivales de gimnasia se podían lograr dos cosas. Por un lado, un encuentro entre alemanes y entre clubes de gimnasia alemanes. Y esto tendría que ver con la identidad. Y por otro lado, trabajo durante todo el año sobre el propio cuerpo y sobre la salud que llevaría a tener una población saludable. Entonces, esto es interesante porque está vinculando también el surgimiento de esta práctica de la cultura física a otros procesos del contexto nacional de los países de Europa continental. Lo reitero para que cierre la idea. Soares va a decir que los sistemas gimnásticos europeos son desarrollados en cada país por algún conjunto de actores que está pensando la mejor manera, la mejor práctica corporal formativa para incidir sobre su población, para tener una raza y una nacionalidad fuerte. Entonces, ahora conocemos el origen de estas dos prácticas corporales, de los sistemas gimnásticos europeos, es decir, de las prácticas corporales formativas, y también conocemos el origen del deporte inglés, o sea, de estas prácticas corporales competitivas que componen algunas de las prácticas de la cultura física que existían en nuestro país a lo largo del siglo XIX. ¿Cuáles eran las otras prácticas que mencioné hace un rato? Los juegos infantiles, los juegos populares, los bailes populares, los bailes de la corte, los ejercicios militares o las prácticas militares que se usaban para prepararse para las guerras,
y también las prácticas de los artistas, de los circos ambulantes, que iban de pueblo en pueblo entreteniendo a la población. Con todo este conjunto de prácticas, ya tenemos el escenario de las prácticas de la cultura física que existían en el siglo XIX en el Río de la Plata. Vamos ahora a pensar cuál de estas prácticas corporales llegaron a la escuela, es decir, cuál de estas prácticas corporales fueron seleccionadas para componer el currículum escolar. Entonces, para cerrar con nuestro esquema de análisis este primer subperíodo, retomo la pregunta inicial. En el periodo 1810-1880, ¿hay educación física en la escuela? No, podemos decir que si bien hay prácticas de la cultura física en nuestra sociedad y que esas prácticas son muy variadas, en la escuela no hay ninguna de esas prácticas seleccionadas para ser incorporadas como parte del currículum. ¿Y por qué no las hay? Porque en el campo del medio, en el campo teórico-disciplinar, que es desde donde están los lentes, a partir de los cuales se mira la cultura y se seleccionan los saberes, no hay ninguna disciplina, saber, indicación que reconozca en esas prácticas de la cultura física alguna práctica corporal necesaria para la escolarización de las niñas o de los niños en ese momento histórico. Esto va a cambiar en el periodo que comenzaremos en un momentito.